¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Muchas gracias por estar de nuevo con todos ustedes. ¿Han visto las imágenes que están rodando del caos que hay en la frontera para cruzar, en la frontera de México para cruzar al país del norte? ¿Han visto cómo cientos de miles de migrantes quieren atravesar el río y no son recibidos con alfombra roja como nos quisieron vender la moto hace 2 meses? Cuando unos venezolanos fueron allí y hasta, bueno, la misma policía fronteriza les servía comida y todo. Y, oye, pero qué extraño. Miren ahora estas imágenes. Vamos a verla, vamos a quitarle aquí el sonido para que ustedes vean. Entonces, cruzando. Aquí todos estos son héroes, de acuerdo a lo que nos quisieron vender con los venezolanos cruzando, porque parece que para una parte del mundo los únicos que migran son los venezolanos. No migran los colombianos, no migran los centroamericanos, no migran los africanos, no migran los españoles. Solamente los únicos que migran en el mundo son los venezolanos. Y eso forma parte, pues, de toda ese expediente que hace ver que en Venezuela todo el mundo se fue. Estas son imágenes que dan la vuelta al mundo y sobre todas las cosas, cómo son tratados por las autoridades del país del norte, que no son ninguna mantequilla. Están deportándolos de manera masiva. No hay manera de pedir asilo al país más poderoso. No hay forma, lo deportan inmediatamente. Una vez que cruzan, si logran cruzar, son deportados sin ningún tipo de contemplaciones, sin ningún tipo de resguardo de sus derechos humanos. Ese es el país que dice que acá en Venezuela se violan los derechos humanos. Estas son imágenes y estas son fotos del drama. Ahí no solamente van los haitianos, ahí van venezolanos, nicaragüenses, centroamericanos, panameños, colombianos, de todas las nacionalidades, pero hacen ver solo que son los venezolanos. Este es el país que habla de democracia, que habla de derechos humanos, que tiene una especie de baremo para estar castigando a quienes incumplan los derechos humanos, y ellos son los primeros, como saben todo el mundo, los primeros violadores de los derechos humanos, tratando como animales a estos seres humanos, que hay que decir también, luego del terremoto allí en Haití, luego del magnicidio del presidente haitiano Moïse, que no se sabe todavía finalmente quiénes son los actores intelectuales, pero que apuntan claramente a Washington, con Colombia, le han generado toda una situación interna a este país de violencia, de mafia, de pobreza, de desplazamientos internos. Y esto aunado a la crisis política, a la crisis económica, más el efecto telúrico, ha dado como consecuencia que personas hayan tenido que salir de manera masiva. Hacen viajes de 6, 7, hasta 8 meses para llegar a ese punto de la frontera. Y allí son recibidos por la policía fronteriza, no con flores como recibían a los venezolanos para montar el expediente, no, sino con toda la artillería que tiene el país poderoso. Es decir, el señor presidente que está actualmente en ese país llegó con un discurso de respeto de los derechos humanos, de derrumbar todas las políticas migratorias del anterior presidente Trump, y se ha puesto mucho más duro, hasta el punto que solamente en lo que va de año ha deportado a 1.300.000, una cifra jamás vista en los últimos 20 años en ese país. Y está deportando cada mes, solamente en el mes de agosto deportó más de 200.000 deportados. Y ustedes saben que los deportados no tienen luego posibilidad de pedir asilo. Estos son países que con sus transnacionales quitan la riqueza, barren la riqueza de todos los países, sobre todo los tercermundistas, los más pobres, y luego no quieren que migre la gente. Le generan problemas internos con magnicidios, con guarimbas, con desplazamientos internos, y luego no quieren que llegue a sus países. Y se lo dijo la vicepresidenta no hace mucho, hace 2 meses, en una gira que hizo por Centroamérica. No vayan al país de las hamburguesas, no los vamos a recibir, no serán bien recibidos. Pareciera que los únicos bien recibidos son los venezolanos, por ese expediente montado que hay para hacer ver que todo el mundo en Venezuela se está yendo de nuestro país, cuando todos sabemos
que es completamente falso y forma parte de ese expediente para enlodar y para decir que en Venezuela se violan los derechos humanos. Pero mira, ahí están los gringos violando, pero de manera abierta, en vivo y en directo, cualquier posibilidad de esta magnitud de crisis que estamos viendo. Pero para ellos, pues, ustedes saben que sus mismos medios, los que castigan al resto de los países, sus medios no pueden autoflagelarse diciendo, pues, que en el país del norte no hay respeto por los derechos humanos. De tal manera que hay muchas imágenes que le están dando la vuelta al mundo por una situación realmente preocupante y que el gobierno del norte no haya cómo contener, porque sus políticas en materia de política exterior para contener la migración, para ayudar a esos países han sido fallidas, tanto en Centroamérica como en Venezuela con las sanciones, como allí en Haití, donde sus transnacionales le han quitado todo lo que haya podido quitarse a ese hermano país, y como en otros muchos países de África que han también promovido la guerra, en muchos otros países de Europa y de Asia, y que luego no los quieren recibir en sus fronteras, los maltratan. Así que yo voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus orientaciones, análisis al respecto. ¿Qué catadura moral tiene el país de las hamburguesas para estar tachando al resto de supuestos violadores de derechos humanos? Muchas gracias y será hasta la próxima.